Ahora sí, mi doctor, estamos Qué conectados. bueno, excelente. ¿Qué más, mi doc? Un cordial saludo para todos y para todas. Ahora habíamos presentado unos problemas técnicos al inicio de esta entrevista con el doctor Renato Cerviña Rivero Leao, nuestro entrevistado en estas microentrevistas que iniciamos el día de hoy. Doctor Renato, bienvenido, muchas gracias mi amigo por haber aceptado esta invitación. Es un gusto, es un placer, mi estimado querido amigo, profesor Rodrigo Orlando Osorio Montoya. Es siempre un gusto estar en contacto con Colombia, los colombianos y las colombianas, un país y una gente que me gusta mucho. Es siempre una alegría. Gracias mi doctor Renato. El doctor Renato es su hoja de vida, hay que resumirla realmente, es una hoja de vida bien extensa. Es PhD en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, es profesor titular en tres variantes del derecho internacional, como la protección internacional de la persona, en todo lo que tiene que ver con el derecho internacional de los conflictos armados, derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional de refugiados en Brasil, presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Doctor Renato, la microentrevista de hoy es fundamentalmente eh, por nuevamente estar el presidente Lula a cargo de la primer magistratura del coloso nuestro en Latinoamérica, en el cono sur, como es Brasil, su país natal. La primera pregunta, doctor Renato, es ¿por qué llega nuevamente el presidente Lula eh, después de tantos problemas, tantas dificultades a la presidencia? El presidente Lula es ante todo un líder demócrata, ¿no? Brasil estaba carente de una persona que pudiera congregar todas las distintas visiones, que pudiera estar mergulhado en la comunidad de naciones con un discurso propositivo, activo en prol del multilateralismo, de la convivencia armónica y pacífica entre las naciones, de una preocupación legítima con la desigualdad descomunal que existe en Brasil y también en toda la región, y también un líder que estuviera preocupado con los grandes y graves problemas de la contemporaneidad, como es la pandemia de COVID-19 y las guerras que vienen se asomando por todo el planeta. En sus dos mandatos anteriores, el presidente Lula ha demostrado que tiene una vena en esas direcciones. Y creo que por eso el pueblo brasileño ha decidido traerlo de vuelta a la presidencia de Brasil para tratar todos esos asuntos directamente involucrados con la inmensa desigualdad social y económica que existe en Brasil, para poner Brasil de nuevo en el trillo del multilateralismo, para que Brasil esté en la vanguardia de los temas candentes de derechos humanos, de medio ambiente. Entonces, el presidente Lula tiene ese carisma adquirido en sus dos primeros mandatos. Doctor, entendemos que usted es una persona cercana al presidente Lula y más a raíz de todo el trabajo que usted ha hecho desde Naciones Unidas, principalmente desde el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de esta organización internacional. ¿Qué incidencia
para la comunidad internacional y en particular para América Latina tiene la llegada nuevamente del presidente Lula? El presidente Lula es una persona muy preocupada con América Latina, con América del Sur, con todos sus vecinos, ¿no? Yo en sus primeros mandatos he sido el coordinador general del Comité Nacional para Refugiados y se notaba que en cuanto a política de Estado, Brasil tenía una legítima preocupación con la afirmación de la dignidad humana y la protección internacional de esas personas y sobre todo con los vecinos. El presidente Lula sí que tiene una firme convicción de que defender la integración de América del Sur, de América Latina y del Caribe con vistas a mantener la seguridad regional y la promoción de un desarrollo integrado de nuestra región con base en complementariedades productivas potenciales en nuestros países. Y él ha dado muestras de su deseo en su primer mandato, por ejemplo, a la luz del fortalecimiento del Mercosur, de la UNASUR, de la CELAC, incluso de una composición de ideas más amplias que es el BRICS, ¿no? Y todas estas iniciativas de naturaleza más políticas regionales durante el gobierno del actual presidente de Brasil han sido totalmente esvaciadas. De modo que yo personalmente creo que el presidente Lula va a dar mucha atención a América Latina, a América del Sur y a toda la región en general. Doctor Renato, ¿qué podríamos estar esperando o qué esperaríamos nosotros los colombianos? ¿Qué incidencia tiene que el presidente Lula llegue nuevamente a esta primera magistratura o qué incidencia puede tener para nosotros los colombianos? Yo creo que son perspectivas muy positivas porque Brasil y Colombia tienen una frontera importante, grande, entonces en consecuencia creo que se retomarán proyectos importantes de aproximación entre los dos países en el área, por ejemplo, de seguridad, también de movilidad humana y también de cooperación científica, cultural, sobre todo en consecuencia de la pandemia de COVID-19 que todavía está ahí. Brasil tiene un campo científico sumamente desarrollado que ha sido ninguneado y también ha sido un ámbito de corte de recursos financieros, materiales, humanos, en fin, de todo tipo por el actual gobierno. Yo pienso que el presidente Lula tratará de retomar ese avance científico brasileiro, la cooperación científica con otros países, notadamente los países vecinos, como es el caso de Colombia. En ese sentido, me parece que el presidente Lula va a acotar los canales de cooperación internacional con la región, incluindo Colombia, ¿no? Yo personalmente, como profesor, siempre he notado la presencia de muchos colombianos acá en Brasil, estudiando en los distintos de la URA y también en las ciencias sociales, ¿no? Muchos de ellos incluso con becas del gobierno de Brasil.
o governo de Brasil sempre ha preocupado muito em oferecer becas para que estudantes estrangeiros venham estudar aqui. Eu creio que alguns programas com essas características poderão ser retomados porque há uma preocupação sincera e legítima del presidente Lula com a ciência, não sobretudo agora ante os retos em consequência da pandemia de COVID-19. Nosotros aquí, doctor Renato, también estamos estrenando hace pocos días, acaba de cumplir nuestro presidente Gustavo Petro 100 días de mandato. ¿Cómo ve usted estos dos gobiernos que llegan a América del Sur? ¿Los ve que pueden trabajar mancomunadamente o tienen grandes diferencias o tienen puntos en común donde podrían trabajar los dos estados? Son governos que estão destinados a trabalhar juntos, ¿no? Bueno, hay una matriz de pensamento de izquierda importante en la naturaleza de estos governos, obviamente em contexto distinto de lo que foi a primeira oleada de governos de esquerda em la região. O próprio presidente Lula agora ha sido electo com um campo democrático muito amplo, não só partidos de esquerda, por exemplo, mas também partidos de centro, partidos com uma legitimidade de pensamento liberal, pero vanguardistas. E eu creio que, nesse sentido, Colômbia e Brasil trabalharão juntos, porque também se nota, desde minha perspectiva, uma preocupação do atual presidente colombiano com essa dimensão mais de desenvolvimento social, de desenvolvimento ambiental. Nós estamos falando de duas potências ambientais, que são Colômbia e Brasil, quizás dentro das 10 mais importantes do planeta. Então, em este exato momento, os dois presidentes terão que convergir agendas em esse sentido. E são dois presidentes que estão acostumados a lidar com o campo democrático, com o trato político, que não têm uma visão sesgada da política, apesar de uma preferência ideológica que é própria de los políticos. De modo que, personalmente, creio que se hará um aprofundamento, que se hará uma consolidação das relações entre Colômbia e Brasil a partir de enero de 2023. Doctor Renato, ya para ir terminando esta microentrevista, en el mundo entero, sobre todo nuestros países de América Latina, Colombia viene presentando una inflación bastante importante, una devaluación de nuestras monedas frente al dólar, como moneda representativa de cada una de nuestro poder adquisitivo dentro de las sociedades nuestras. ¿Cómo se ve desde Naciones Unidas? ¿Cómo ve usted ese 2023 que nos espera? Que hay pensamientos muy negativos y de cara a cómo lo vamos a afrontar. Yo diría que hay mucha preocupación porque el escenario es
em países com características econômicas e políticas como os de nosotros, tanto Colômbia e Brasil, a realidade social, a realidade econômica, assim com que essas preocupações sobressaltem as expectativas positivas. Pero há uma firme convicção de que estes retos monetários, esses retos econômicos da atualidade, solamente poderão ser enfrentados à la luz de um forte com a preservação ambiental e com o desenvolvimento sustentável. De modo que é uma preocupação que obedece à realidade mundial, uma realidade de desgaste econômico, de negatividade monetária, pero que há desenvolvimento científico em área da economia, em área das ciências sociais, econômicas e matemáticas capazes de aportar elementos para se construir um caminho para sair dessas crises de maneira constructiva. No, gracias, mi doctor Renato. ¿Cómo cree usted, cuáles serían las posibles salidas que tenemos en este momento para este 2023? Soluciones para afrontar en nuestros países. De pronto, hacer con que la gente tenga una perspectiva de que vencer esa situación es positiva. Y esa perspectiva solo viene, solo descansa en la gente con inversiones sociales, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo muy bien de una carta que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en el año de 2012 destinó a la comunidad internacional para lembrar que aún en las más graves crisis económicas, bajo los más difíciles retos monetarios y económicos, los países no pueden bajar sus parámetros de protección hacia los derechos económicos, sociales y culturales, salud, vivienda, transporte, derecho al trabajo, medio ambiente. En ese sentido, los estados deben trabajar no solo individualmente y sobre todo mediante la cooperación internacional para enfrentar esos retos. No solo países con características semejantes como son los nuestros, Colombia y Brasil, pero también con los países económicamente más pudientes, con los países socialmente más igualitarios y con las organizaciones internacionales. O sea, será la comunidad internacional en su conjunto quien logrará avanzar y salir de esa crisis de la actualidad, porque inexorablemente la suerte de cada uno de nosotros está umbilicalmente conectada en ese sentido. Oh, mi doctor Renato, un placer haberlo tenido, un placer haber conversado con usted. Como sabe, en este momento me encuentro en la Vicerrectoría de Extensión del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid, de puertas abiertas, mi doctor Renato, aquí en Colombia, en la institución. Es una institución muy bonita, una institución de educación superior de carácter público, le pertenece a todos los antioqueños.
a este departamento que, como usted lo decía, es una de las zonas verdes, de esas reservas ecológicas que tenemos para el mundo. Y siempre muy agradecido con usted, con mucho cariño, de puertas abiertas, mi doctor. Aquí estaremos. Muchas gracias, mi estimado y querido amigo. Con seguridad trataremos de hacer para estar ahí visitándole algún día, así que puder identificar nuevos rumbos en nuestra política de cooperación. En ese sentido, contactaré al amigo para que podamos estrechar los lazos y estaremos siempre en contacto. Y para mí siempre es un gusto poder estar presente en Colombia. Gracias, mi doc. Un muy buen resto de día. Un abrazo. Un abrazo y saludos a todos por allá.